¿Qué es un contrato en derecho romano? El contrato o contractus fue una de las principales fuentes de derecho mediante el cual se realizaba la voluntad y consentimiento de las partes. Los mismos podían pactar la forma de cubrir las obligaciones de estos. Entre los contratos más destacados en Roma se encuentran los contratos de compra-venta, comodato, aparcería, mandato y permuta. Para Justiniano, los acuerdos de voluntades generan obligaciones sancionadas por el ius civilis. Contrato verbis es aquel que se perfecciona con el pronunciamiento de ciertas solemnidades o palabras de las partes, es decir, palabras solemnes estipuladas por la ley, que en la medida que se pronuncian, el contrato entra en validez. Los requisitos para este tipo de contrato son la oralidad, las palabras sacramentales entre el deudor y el acreedor, cobre y balanza, 5 testigos y el libri pens, que es una especie de notario. Estipulatio. Es un tipo de contrato verbis de carácter unilateral, solemne y de derecho escrito. Está formado por una respuesta solemne y un ritual, en donde se encuentra una concordancia de términos y presencia física a las partes. Es decir, es un acuerdo de voluntades en forma de pregunta y respuesta. Este tipo de contrato se compone de dos elementos, el elemento estipulante y el elemento promitente. El elemento estipulante se divide en stipulatio certae y stipulatio incertae, materializándose en una pregunta. Un ejemplo de esto vendría a ser ¿prometes? Y el elemento promitente se materializa en la respuesta. Un ejemplo de ello vendría a ser prometo. Este tipo de contrato se caracteriza por realizarse entre los presentes. Tiene como objeto una suma de dinero. Además, solicita de que los contrayentes sean ciudadanos romanos. En este tipo de contrato podemos encontrar las estimulaciones preditorias, en donde las sanciones las determina el pretor, las estipulaciones judiciales, en donde las sanciones las determina el juez, las estipulaciones convencionales, que es un acuerdo de voluntades, y las estipulaciones comunes, en donde encontramos la fianza, la pena convencional y la estipulación con interés. Este tipo de contrato tiene acciones judiciales tales como actio ex stipulatu, actio certae rei, actio certae creditae pronunciae, las cuales promueven garantías personales tales como ad stipulatio, ad primicio y fideuso. Encontraremos causa de extinción en este tipo de contrato tales como exception y hope, cualquiera dependiendo del caso, e ipso iuri, en donde encontraremos aceptatio, novación, capitia diminutio, max o med, pérdida de la cosa de vida o la muerte. La dictio dotis consiste en la promesa que efectúa un paters familia respecto a la dote de su hija en el momento en que ésta contraiga matrimonio. Dicha promesa estaba hecha por medio de palabras solemnes sin interrogación previa, a través del cual el pater familia aseguraba al futuro marido que constituiría una dote. Esta declaración podía hacer una mujer suis juris si tenía la autorización de su tutor. Las características de la dictio dotis era que se efectuaba de manera unilateral, oral, con presencia de las partes y unidad de acto. No se conoce la fórmula verbal propia de este contrato, ni el nombre de su acción. El silencio del futuro marido se consideraba una aceptación tácita para este contrato. Posiblemente la acción para reclamar el incumplimiento de la dote haya sido la misma ratio certis que hace el stipulatio. En cuanto a las consecuencias jurídicas de la dictio dotis, por sentencia judicial el contrato se extingue en caso de que las partes, una vez hayan contraído el matrimonio, decidan divorciarse, para que así el juez pretor pueda dar fallo para ver quién se queda con los bienes otorgados en la dote. En cuanto a las causas de extinción, la dictio dotis cae en desuso en la época postclásica y se ve desplazada por el pacto de dotes creado por Teodosio II. Ius Iurandum Liberti
Contrato en donde el liberto se compromete a servir a su amo durante 1 año. El esclavo se sometía a 2 juramentos, el primero antes del acto de la liberación y el segundo posterior al acto de liberación. Este tenía validez jurídica. El amo tiene que ser el pater familias, tener plena capacidad jurídica y ser ciudadano romano. Es de carácter religioso y las acciones judiciales son de carácter civil. Tiene como causal de extinción el no cumplimiento por parte del esclavo, la capitis diminutivo máxima y media, la muerte del amo del esclavo y por último el non pretendo. El mancipatio consiste en una declaración del adquiriente, el que se apodera formalmente de una propiedad en presencia del propietario de la misma, en donde se hace un intercambio de cosa contra precio. Los elementos presentes en el mancipatio son que se realiza entre los presentes, se requiere de 6 testigos, se adquiere la propiedad iure civile de la res mancipatio y solo competía a uso de ciudadanos romanos. Hay 2 formas de adquirir la propiedad según su clasificación, que son in iure cessio, que es el modo de transmitir la propiedad tanto de las cosas mancipables como las no mancipables. Es un litigio imaginario, pues se recurría ficticiamente a este. También el tratio, que es poner y dar a manos de otro, equivalente a la transmisión de la propiedad sobre las cosas. El propietario de una cosa podía transmitir la propiedad de la cosa como consecuencia de un contrato precedente. Las acciones judiciales que se daban era que el que transmite debía garantizar la disponibilidad de la propiedad al adquiriente. Si el que transmite no era el verdadero dueño, estaba obligado bajo pena a recompensar al adquiriente. Este emancipatio se extingue solo cuando hay pérdida de peso específico en la red mancipi. El nexum se utilizaba en la época antigua y es un acto per aes et libram, que significa que se realiza mediante el uso del metal y la pesa. El nexum deriva del término nectere, que significa ligar o atar, es decir, se refiere a la existencia de un vínculo, lazo o atadura que sometía al deudor respecto del acreedor. Por lo tanto, corresponde a un acuerdo de voluntades entre 2 personajes, el deudor y el acreedor, en donde el deudor se somete a la potestad del acreedor hasta cumplir su deuda, que de no ser pagada, el acreedor podía ejercitar contra él la manus iniecto. Este se realiza a través de un rito verbal que cuenta con la presencia de 5 testigos y este consistía en una pregunta: ¿spondes o te comprometes?, seguida de una respuesta: ¿spondeo o me comprometo? Y este tenía un carácter religioso. Su extinción se debió al surgimiento de la Lex Poetelia Papiria de Nixis, que prohibió el encadenamiento y el derecho de dar muerte al acreedor, es decir, al deudor, estableciendo que éste ahora solo respondería de sus obligaciones con su patrimonio.